Bueno, vamos a ir comenzando porque hoy es la última clase y bueno, tenemos que cerrar un par de temas que nos quedaban pendientes. Básicamente la idea es hacer un paneo general y luego ustedes tendrán que profundizar, obviamente, con la bibliografía de la cátedra, digamos, los temas que vamos a- a señalar hoy. ¿Mm? En primer lugar, vamos a adentrarnos un poquito en lo que hace a la jurisdicción federal. Hasta ahora hemos visto un poco dentro de lo que era el Poder Judicial, un poco las características de las normas constitucionales que garantizan la independencia del Poder Judicial, en que recaen. Hemos visto muy brevemente también la estructura orgánica del Poder Judicial, cómo se divide el sistema judicial de carácter federal y en relación con el carácter ordinario de las provincias, cómo interactúan los mismos, cómo son las diferentes instancias, la idea de, digamos, ¿no? de la existencia de un juez natural, el proceso como un concepto y una garantía constitucional, la tutela judicial efectiva, la sentencia como el acto jurisdiccional de administración de justicia que finaliza el proceso. Y hemos visto también un poco lo que era el sistema de revisión, digamos, ¿no? O de garantía de doble instancia. Y bueno, muy brevemente, digamos, hablamos también de lo que sería una eventual tercera instancia, una instancia extraordinaria, frente a lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, bueno, ahora la idea es adentrarnos un poquito. Habíamos dicho en un momento que nuestro sistema judicial, nuestro modelo constitucional judicial, atento las características de nuestro Estado federal, así como el Estado federal o el modelo federal, digamos, justifica la existencia de un sistema bicameral en el ámbito del poder legislativo. También tiene un impacto particular en el ámbito del Poder Judicial. Y esto es la existencia de un fuero, digamos, la convivencia, por decirlo de una forma, en todo el territorio nacional, digamos, ¿no? De un sistema federal y un sistema ordinario, que, como decíamos, coexisten, eh, pero son excluyentes uno al otro. Es decir, están presentes en todas las esferas del control territorial y jurisdiccional del Estado argentino, un fuero federal y un fuero ordinario, que está presente, como les decía, en cada una de las partes de ese territorio, pero que son excluyentes uno del otro. Y obviamente un poco lo que vamos a tratar de dilucidar hoy es un poco cuáles son los criterios que define nuestra Constitución para hacer esa distribución, si se quiere, o determinación de cuándo una cuestión, una causa, le corresponde al fuero federal y cuándo le corresponde al ámbito ordinario. Habíamos dicho ya, habíamos adelantado como criterio rector, y esto también derivado del sistema federal y del principio del poder no delegado, es decir, de las normas constitucionales y de la parte dogmática, en tanto que, digamos, ¿no? el orden jurisdiccional ordinario, natural, para entender digamos, cualquier causa que se origine en el territorio es la justicia ordinaria, y solamente va a atender digamos, el orden federal de carácter extraordinario y de forma excepcional. La jurisdicción federal, entonces, es la facultad conferida al Poder Judicial de la Nación para administrar justicias en los casos, sobre las personas y en los lugares especialmente determinados en la Constitución. Y reitero esto último, administrar justicia en los casos, sobre las personas y en los lugares especialmente determinados por la Constitución. ¿Por qué se habla de casos, personas y lugares? ¿Por qué? Porque la jurisdicción federal en algún punto estará determinada principalmente en base a estos tres criterios, estos tres parámetros. Esto es, la materia, la persona o el lugar.
Es decir, ahora lo vamos a determinar, digamos, de una forma más sencilla, pero una causa puede ser federal en relación de su materia, en relación de las personas o en relación del lugar. Por la materia que regula, por las personas que intervienen o por el lugar donde suceden los hechos. Y ahora luego vamos a mirar algunos ejemplos para que quede más claro. La distribución, digamos, de materias, digamos, ¿no? Desde el punto de vista normativo, aquí los artículos claves son el artículo 116 y 117 de la Constitución, que, como les decía, divide digamos, digamos, si nosotros ahora lo vamos a leer, los artículos 116 principalmente, pero digamos que la terminología de nuestra Constitución en algún punto es un poco confusa, ambigua, porque además utiliza terminología del año 1853 y además, sobre todo, porque quizás no sigue una sistematicidad clara. Entonces, si la verdad que leyendo, así como muchas cuestiones de la materia, sencillamente basta con leer el artículo de la Constitución, digamos que en esta cuestión es necesario hacer una interpretación, justamente, una sistematización quizás para entenderlo y para darle un contenido más práctico a la manda constitucional. Muy brevemente, lo repasamos, lo vamos a leer una vez y luego lo vamos a ir haciendo de forma más pormenorizada. Artículo 116 dice: corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, es decir, corresponde al fuero federal, el conocimiento y decisión de todas las causas, conocimiento y decisión, es decir, la jurisdicción, en causas, en procesos, que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha al inciso 2 del artículo 75, y por los tratados con las naciones extranjeras. Punto y coma. De las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias o entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Dice artículo 117, esto luego lo vamos a explicar. En los casos, digamos, en estos casos, está hablando de los casos que acaban de enumerar el 116. ¿no? En estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. Ahora luego nos vamos a referir a ello. Punto y coma. Pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuera parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Entonces, del artículo 116 y 117 tenemos que tener en cuenta que se dicen dos cosas importantes, dos ideas importantes a tener en cuenta. Primero, que nos dice nos determina cuáles son las causas, digamos, o los criterios para determinar el fuero federal, es decir, cuándo corresponde una causa ser entendida por el Poder Judicial Federal. Pero en la segunda parte, digamos, la segunda idea que nos dice el artículo 117 es que nos hace una distinción en cuanto a la actuación de la Corte Suprema, señalando que en algunas de estas causas lo va a hacer por vía de apelación, es decir, a través del recurso extraordinario, el que vamos a hablar un poquito más adelante, y en otras lo va a hacer de forma originaria y exclusiva. ¿Qué significa esto, originaria y exclusiva? ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les dije que el juez natural de una causa, digamos, tiene que ver con lo que sería la primera instancia, que esa primera instancia está dividida a lo largo de todo el país en diferentes jurisdicciones, que luego de esa primera instancia hay una instancia revisora, que por lo general es una Cámara Federal, y que luego se puede llegar por vía extraordinaria ante la Corte Suprema. Es decir, primera, segunda y tercera instancia. Las causas originarias exclusivas es la Corte Suprema la primera instancia. Solamente no hay instancias inferiores, son causas, obviamente, como digamos, lo señala el propio artículo 117, son causas en las cuales tienen principalmente un elemento de extranjería, por llamarlo de una forma, es decir,
está involucrado algún Estado extranjero, o funcionarios relacionados con Estados extranjeros, es decir, puede ser por la materia o por, digamos, por la persona y por la materia, es decir, derecho, digamos, o sea, derecho internacional, causas relacionadas con el derecho internacional, es decir, causas entre estados. Obviamente se resolverá la Corte Suprema de forma originaria y exclusiva, y causas en las cuales esté involucrado algún funcionario, algún representante de un Estado extranjero, cónsules, embajadores, ministros extranjeros. Y también, poniendo en un plano de igualdad, es decir, de importancia para lo que es el fuero, digamos, la forma originaria y exclusiva, y es las causas que, digamos, en las cuales alguna de las provincias se aparten. Y esto también tiene una lógica. ¿Por qué? Porque dijimos que si no, digamos, en principio las provincias, digamos, serían, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? El fuero ordinario, digamos, ¿no? Natural, digamos. En este caso la provincia es parte, y entonces, justamente a través del fundamento, digamos, ¿no? del Estado federal, se plantea que sea la Corte Suprema la que resuelva los conflictos entre provincias, cuando una provincia sea parte de forma originaria y exclusiva. Bien, volvamos un poquito al 116. Como les decía, la jurisdicción federal se divide, como les decía, principalmente por razón de materia, persona o lugar. Las características, hay tres características fundamentales de la jurisdicción federal. Primero, es limitada y de excepción. Limitada, es decir, solamente aquellas cuestiones que de forma explícita o implícita estén determinadas por la Constitución y de vía excepcional, como les decía. La justicia federal es de excepción. La regla es la justicia ordinaria, excepcionalmente corresponde a la vía federal. En segundo lugar, que es privativa y excluyente. Esto les decía, una causa no puede ser al mismo tiempo, si bien coexisten el sistema federal y el sistema ordinario, una causa solamente puede llevar, digamos, se puede llevar adelante en el ámbito provincial o en el ámbito federal. Esto no quiere decir que una causa pueda ser iniciada en el fuero provincial y luego remitida al ámbito federal. Esto sucede todo el tiempo, muchísimas veces en cuestiones de narcotráfico, digamos, ¿no? Por ejemplo, sucede todo el tiempo que una causa se inicia en el ámbito de la provincia y luego se le da intervención al fuero federal. O viceversa, a veces se inicia en el ámbito federal y de la investigación se determina que la causa corresponde a la provincia. Entonces no hay problema que vaya de un lado a otro, lo importante es que se van excluyendo, no pueden, digamos, coexistir, digamos, no pueden tramitar de forma conjunta una causa en el ámbito ordinario o en el ámbito federal. Y por último, es improrrogable la cuestión federal en razón de materia o del lugar. En cuanto de materia o lugar. Es prorrogable en cuanto a la relación de las personas, que saben lo que es la jurisdicción prorrogable, significa obviamente que las partes puedan pactar, digamos, ¿no? digamos, que se resuelva en otro lugar. Pero en principio, en cuestión de materia o lugar, es improrrogable. Bien, veamos un poquito, entonces rápidamente, la primera de las cuestiones, es decir, cuáles son las causas federales en razón de la materia, en relación de la materia. ¿Cuáles son las materias de ámbito federal? Bueno, básicamente son tres pilares. Los puntos regidos sobre la Constitución Federal, es decir, toda cuestión relacionada con la interpretación o aplicación de la Constitución, digamos, puntos regidos, digamos, ¿no? por la Constitución Federal, es materia federal. Las leyes federales, o las leyes federales, no leyes del Congreso. Ustedes ya a esta altura, habiendo ya estudiado derecho parlamentario y lo que es el poder legislativo, ya saben en el proceso de formación de leyes que el Congreso de la Nación tiene leyes federales y leyes comunes. Es más, hay tres tipos de leyes: leyes federales, leyes comunes y leyes locales. Bueno, las que son del ámbito federal son las leyes federales, son materias que son reguladas por el Congreso en cuanto a la materia. Hay ciertas cuestiones, pensemos por ejemplo cuestiones de extranjería, cuestiones de transporte interjurisdiccional, son todas cuestiones
de naturaleza federal. También los tratados internacionales. Obviamente, todas las cuestiones relacionadas con la aplicación o interpretación de un tratado internacional, en principio, también corresponde al fuero federal su intervención. También el artículo 116 habla de causas de almirantazgo o jurisdicción marítima, y esto tiene que ver un poco con el lugar, digamos, ¿no? Hemos dicho algunas cuestiones relacionadas con el lugar, y esto tiene que ver un poco con la jurisdicción marítima, aunque esto hay que hacer algunas observaciones, es decir, no todos los ámbitos portuarios y marítimos son de jurisdicción federal. En realidad lo que es federal son digamos, ¿no?, las cuestiones de interjurisdiccionalidad, es decir, los buques que realizan traslados interjurisdiccionales se le aplica el derecho federal, pero no necesariamente algo que ocurre dentro del puerto implica que es un ámbito federal. Hay otros espacios federales, en cuanto a lugares, por ejemplo, los cuarteles de las Fuerzas Armadas son ámbitos federales, la Universidad Nacional de Mar del Plata es un ámbito federal, el Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, es un ámbito en cuanto a su lugar, que es un territorio, si se quiere, de jurisdicción federal. Y entonces, seguramente, digamos, si ocurre algo dentro de un banco de la universidad, ya sea por la cuestión de territorio o por la persona, seguramente la causa sea de jurisdicción federal. Y también habla el artículo 116 las causas en que la nación sea parte, dice, ¿no? Que la nación sea parte. Y esto es lo que determina justamente lo que es la jurisdicción federal por la persona. Es decir, cuando el Estado es parte, es decir, es actor o demandado, el Estado federal, el Estado nacional, la causa va a tramitar por el fuero federal. Por eso, por ejemplo, si nosotros demandamos o nos demanda la AFIP, la causa va a ser federal. Si nosotros demandamos o nos demanda la ANSES, la causa va a ser federal. Y si nosotros hacemos una acción ante el IPS, que es provincial, la causa va a ser ordinaria. Es decir, según el ente administrativo que sea parte del Congreso, cualquier, digamos, ministerio del ámbito federal o sus secretarías que intervengan en un juicio, ya tanto como actores o como demandados, eso implicará, digamos, necesariamente que el fuero o la jurisdicción sea de carácter federal. Bien. Como les decía, en los casos, digamos, el sistema federal, no obstante, las cuestiones, estos son parámetros y hay que ir determinándolo caso por caso, ¿no? Es decir, hay ciertas materias, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, que son materia, si se quiere, del orden federal. Por ejemplo, en el ámbito penal, todo aquello relacionado con el narcotráfico, con trata de personas, con terrorismo, con asociación ilícita. Este tipo de cuestiones son de carácter federal, son del fuero federal. Y también, por ejemplo, en el ámbito ya civil, como les decía, cuestiones relacionadas con nacionalidad, extranjería, cuestiones relacionadas con leyes de marcas, cuestiones relacionadas con transporte interjurisdiccional, transporte fluvial, transporte marítimo, transporte aéreo. Son todas cuestiones reguladas por el ámbito federal y por ende son de jurisdicción ante el ámbito federal. No obstante, como les decía, no siempre es sencillo determinar digamos, distinguir una causa cuando una causa es de una jurisdicción o de otra. En especial teniendo en cuenta que nuestro sistema digamos, jurisdiccional por lo general suele estar colapsado y la tendencia, si se quiere, básicamente de los juzgados es la de tratar de quitarse trabajo y no asumir trabajo, ¿no? Entonces, por lo general es más común que la lucha sea quien no quiere la causa a quien la quiere, por decirlo de una forma. Bien. Vayamos muy rápidamente a hablar de lo que es el recurso extraordinario. Recurso extraordinario, que les decía, es un ámbito, es un recurso
que se encuentra disponible ante toda causa en la cual interviene el Poder Judicial, tanto el orden federal como el orden provincial, como inclusive el orden municipal, si se quiere. Porque el recurso extraordinario es una vía extraordinaria en la cual, digamos, se puede acceder en cualquier causa que ocurra dentro del territorio nacional, digamos, ¿no? Y de forma extraordinaria. Y ustedes miran, ¿y qué es lo extraordinario? ¿Qué es lo que hay que demostrar para poder llegar al recurso extraordinario? Y básicamente lo que hay que demostrar es que hay una cuestión federal. Aquí la palabra clave es cuestión federal. Procederá el recurso extraordinario cuando exista una cuestión federal. Ahora vamos a tratar de determinar muy brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de una cuestión federal. Lo importante es que, como les decía, lo van a ver mucho en el ámbito de los escritos, si empiezan a hacer trabajos en tribunales y demás, que muchas veces, tanto cuando se demanda o inclusive cuando se apela, sobre todo, pero a veces inclusive, pero principalmente cuando se apela a instancia de revisión, digamos, ¿no? Se suele hacer lo que se llama la reserva del recurso extraordinario, ¿no? Entonces uno apela y dice, más allá de esta instancia de revisión, reservo el derecho de hacer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos, convengamos que son, digamos, todas las causas, todos los juicios de todo el país potencialmente podrían llegar a recurso extraordinario. Con lo cual, la Corte Suprema tiene, digamos, un criterio muy restrictivo y son muy poquititos del todo ese universo de causas las cuales finalmente puedan llegar al recurso extraordinario. Así como la instancia de revisión es un derecho que se le garantiza a todas las causas, el acceso al recurso extraordinario es un derecho que se le garantiza a unas poquitísimas causas, las cuales, entre otras cosas, pueden justificar la existencia de una cuestión federal. El objeto del recurso extraordinario consiste principalmente en asegurar que la última instancia de la Corte lleve adelante el control de la supremacía de la Constitución. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera parte? Hablamos de supremacía, hablamos del control de constitucionalidad, y básicamente el recurso extraordinario es la vía en la cual la Corte se reserva, digamos, se permite ser la última instancia en llevar adelante el control de constitucionalidad. Y básicamente asegurar el principio de supremacía. El control se hace básicamente desde dos funciones, de dos dimensiones. Uno, digamos, el control de interpretación constitucional y el control de conflicto de constitucionalidad. Es decir, puede suceder que digamos, ¿no? la cuestión federal tenga que ver con la interpretación de una norma de la Constitución, es decir, si yo en el juicio en el cual estoy interviniendo y del cual se ha resuelto ya en segunda instancia por vía de la apelación, entiendo que lo que se ha resuelto y, digamos, implica una interpretación de alguna disposición o de una norma de la Constitución, en ese caso procedería el recurso extraordinario por una cuestión federal. Es decir, la interpretación de alguna cláusula constitucional. Pero también existiría una cuestión federal, ya no necesariamente con lo que hace a la interpretación de una norma de la Constitución, sino con un conflicto de constitucionalidad, es decir, la conflictividad que pueda existirse entre una norma constitucional y una norma inferior, jerárquicamente inferior. Es decir, que lo que va a determinar justamente una inconstitucionalidad. Pero bueno, también una mala interpretación de una norma de una constitución puede llegar a ser una inconstitucionalidad también. La inconstitucionalidad no necesariamente implica o sea, la mayoría de las veces la inconstitucionalidad tiene que ver con el conflicto entre la Constitución y la norma inferior, pero a veces una incorrecta interpretación de diferentes normas o de una propia norma de una Constitución también puede suponer la existencia de un conflicto de constitucionalidad. Básicamente los requisitos del recurso extraordinario están establecidos en una ley del Congreso, es la ley 48, una de las primeras leyes que se emitieron en la República, desde 1800, fines de 1800.
Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 48 establecen los requisitos básicos, y luego se ha ido desarrollando a través de otras leyes para la procedencia o no del recurso extraordinario. El recurso extraordinario, obviamente, la parte hay que plantearlo en la instancia de revisión, es decir, digamos, cuando cuando se resuelve la segunda instancia de revisión, la parte debe plantear recurso extraordinario y debe fundarlo. El tribunal que resuelve, digamos, ¿no?, en este caso la Cámara, analiza la procedencia o no del recurso extraordinario, lo concede o no lo concede, según la parte haya fundado o no la cuestión constitucional, es decir, la pertinencia y de la procedencia del recurso, y concede o no concede. En el caso de que conceda, sube el recurso a la Corte Suprema. Hay que constituir domicilio, obviamente, en la sede de la Corte Suprema, es decir, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Corte vuelve a hacer un nuevo examen de admisibilidad. Es decir, hay dos exámenes de admisibilidad, el que hace en la instancia de revisión y el que hace la propia Corte Suprema. Digamos, es muy difícil acceder al recurso extraordinario, porque además hay que hacer un depósito, hay que pagar para acceder al recurso extraordinario, y la Corte Suprema además hace un examen de admisibilidad en el cual se le permite hacer un rechazo del recurso en virtud de lo que se denomina el artículo 280, que es el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el cual le permite al poder, digamos, a la Corte Suprema hacer un rechazo simplemente entendiendo que no procede el recurso sin necesidad de fundamentarlo. Entonces eso a veces se ha cuestionado mucho el uso del 280 por parte de la Corte, porque uno apela, funda el recurso, deposita un dinero importante para acceder al recurso y la Corte se declara improcedente sin necesidad de fundarlo. Esto le ha permitido muchas veces a la Corte hacer un manejo muy discrecional de aquellas causas que le interesa resolver o no le interesa resolver. Pero por otro lado, convengamos que una Corte de pocos miembros, que tenga que analizar todas las causas regidas por el país, también se requiere, para no colapsar digamos, ¿no?, su trabajo, de digamos, una cierta discrecionalidad de política, si se quiere, una política jurisdiccional en la cual la Corte pueda eventualmente interesarse o no por algunas causas y por algunas sí, por otras no. Eso ha llevado muchas veces que no haya criterios unívocos, o inclusive que la misma Corte haya variado muchas veces su propio criterio en cuanto a cuándo procede o no procede el recurso extraordinario. La verdad que eso no es fácil de determinar y hay que analizarlo caso a caso. Bien, a ver, ¿qué más cosas sobre el recurso extraordinario? Creo que nada más. Vamos a ir entonces a pasar, que nos queda poco tiempo, a un tema que, si bien no está dentro del Poder Judicial, me había dicho la profesora Soraya que había quedado sin darse, y que es la bolilla sobre 19 sobre los órganos extrapoderes. Bueno, sobre esto vamos a hacerlo sencillo. Los órganos extrapoderes, si bien están ubicados, digamos, dentro, vendría a ser hacia el final de lo que es la regulación del poder legislativo y antes del poder ejecutivo, se lo denomina, digamos, órganos extrapoderes, en tanto que los mismos no encuadran o no quedan circunscriptos bajo ninguno de los tres poderes del Estado. Sabemos que nuestra Constitución originaria de 1853 es una constitución digamos, de neto corte liberal, clásico, donde se establecía una división tripartita del poder, donde había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El constitucionalismo más moderno ha ido desarrollando, sobre todo el constitucionalismo del último cuarto de siglo, ha ido desarrollando, digamos, ¿no?, mecanismos u organismos que se denominan como extrapoderes. Es decir, mecanismos que no obedecen a ninguno de las tres ramas del poder y que en algún punto, digamos, ¿no?, actúan de forma independiente. Son
tienen base constitucional, forman parte de la estructura del Estado, pero no responden ni política, ni jerárquica, ni presupuestariamente a ninguno de los tres poderes del Estado. Y les da esta autonomía, si se quiere, autosuficiencia, para llevar adelante, al menos en teoría, un contralor, si se quiere, digamos, ¿no? O un ejercicio de funciones bastante propio. Ya hemos visto, a esta altura de la materia, ya finalizando, que nuestro sistema constitucional, ya de la Constitución originaria, establece un sistema de división de poderes, de determinación de las funciones propias de cada uno de los poderes, pero además establece un sistema de control recíproco de poderes. Es decir, claramente, a través del control de constitucionalidad, el poder legislativo, el poder ejecutivo, perdón, el poder judicial controla al ejecutivo y al poder legislativo. El poder legislativo, a través del juicio político, controla al poder ejecutivo y a la corte y al poder judicial. Y el Poder Ejecutivo, a través del veto y de la designación de los jueces, controla al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Es decir, los poderes tienen independencia, pero a su vez cada uno de ellos tiene posibilidades de controlar recíprocamente a los otros. Entonces, un poco ese sistema de entramado, digamos, ¿no? De control recíproco, lo que intenta básicamente es, por un lado, garantizar la independencia y el control recíproco de poderes. No siempre se logra, pero eso es un poco el fin. Bien, en este ámbito, como les decía, la Constitución del 94, ya, digamos, inspirada en un constitucionalismo mucho más moderno, mucho más progresista, intenta incorporar un par de figuras copiadas digamos, ¿no? Del sistema, de los sistemas constitucionales más modernos, principalmente de constituciones europeas más modernas, algunas basadas en sistemas parlamentaristas. Nuestra constitución está basada en un sistema presidencialista norteamericano, pero al menos estas funciones son más de origen europeo que de origen norteamericano, y son los llamados órganos extrapoderes. Básicamente, en nuestra Constitución son dos y están regulados por el artículo 85 y 86. El artículo 85 habla de lo que es la Auditoría General de la Nación y el artículo 86 habla de la figura del Defensor del Pueblo. Vamos a ver muy brevemente en qué consisten estas dos figuras, estas dos funciones, órganos extrapoderes. Artículo 85. El control externo al sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Entonces, digamos que en algún punto el control de las cuentas públicas, tanto digamos, los aspectos patrimoniales, dice, económicos y financieros y operativos, pero principalmente el control del gasto, de los presupuestos y del dinero público corresponde al Poder Legislativo, pero dentro del Poder Legislativo se crea un órgano que está dentro de la estructura, pero que tiene autonomía. Y esto es, dice la segunda parte, que ese contralor se va a llevar adelante a través de la Auditoría General de la Nación. Dice, este organismo de asistencia técnica al Congreso con autonomía funcional, esto determina en algún punto, de la misma forma que con el Ministerio Público del Defensor del Pueblo, que digamos, los gastos de administración corren por cuenta del presupuesto general los presupuestos general del Estado y por ende no puede ser incidido ni influido por ninguno de los poderes. Básicamente, esto es lo que le permite, si se quiere, digamos, ¿no? A un órgano llevar adelante, tener una cierta autonomía funcional. Este organismo de asistencia técnica con autonomía funcional se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. ¿Qué es lo novedoso de este sistema? Y es que reserva, digamos, ¿no? La presidencia de este organismo ya no al partido que más representación política tiene en el Parlamento, sino a la primera oposición. Básicamente,
a la oposición, el segundo partido que más votos tuvo va a ser quien en algún punto va a poder designar al auditor general de la Nación y va a llevar adelante esta votación. Básicamente la idea es, obviamente, digamos, ¿no?, que el control, si se quiere, de las cuentas públicas esté a cargo de la oposición y no del propio gobierno. Dice, tendrá a su cargo la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de administración pública centralizada y descentralizada de cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción de inversión de fondos públicos. La ley, o sea, esto se ha reglamentado por, obviamente, como decíamos, por una ley del Congreso, la cual ha ido en algún punto sucesivamente vaciando de contenido el ámbito de actuación de la Auditoría General de la Nación. A poco se han ido excluyendo ámbitos de control de la Auditoría de la Nación y la verdad que hoy por hoy se trata de un organismo que tiene escaso poder político e influencia, atento que, como les decía, si bien tiene un reconocimiento de rango constitucional, por vía legal se ha ido diezmando y vaciando un poco su ámbito de actuación y de contralor. Más allá de que lo que hace es dictaminar, es decir, dictamina eventualmente, puede rechazar, puede determinar de que existe, digamos, ¿no?, observar un presupuesto mal gastado o una asignación pública, pero esto, digamos, lo que hace es un dictamen que no es vinculante y eventualmente corresponderá al Congreso, eventualmente, digamos, decidir si, por ejemplo, un dictamen digamos, por parte de la Autoridad General merece o no el inicio de un juicio político. Pero es decir, lo que hace es dictaminar, pero sin fuerza vinculante. Esto no quiere decir, obviamente, que no tenga un poder político, digamos, no puede denunciar ante los medios y demás, pero eso, digamos, no tiene fuerza ejecutiva, si se quiere. El segundo de los organismos que regula nuestra Constitución a partir del año 94 es la figura del defensor del pueblo. Esta también es otra figura que también lamentablemente ha ido quedando diezmada un poco por el vaciamiento, si se quiere, que se le ha ido haciendo a través por vía legal, cuando los defensores del pueblo han empezado a ser a veces incómodos, principalmente a los gobiernos de turno. Y aquí esto ha sucedido con todos, no es un tema de un gobierno en especial. El artículo 86 dice, el defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes y ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal, ahora lo vamos a aclarar eso, es designado y removido por el Congreso con el voto de 2/3 partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Goza de inmunidades, privilegios de los legisladores, durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. El defensor del pueblo es una figura que, como les decía, que está cada vez más presente en los diferentes sistemas constitucionales comparados. En otros países figura como el ombudsman y en otros figura como se las denomina como comisiones nacionales de derechos humanos. Se llaman estos, en el ámbito de las Naciones Unidas, se los denomina como las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿no? National Human Rights Institutions, y son instituciones, órganos que asumen, si se quiere, en algún punto, el principal objetivo de la promoción y tutela de los derechos humanos en el ámbito nacional. Y ustedes miran, bueno, pero esto lo lleva adelante la Fiscalía, lo lleva adelante el Ministerio Público, lo lleva adelante... Sí, pero esto es un defensor, un organismo cuyo principal objetivo es la defensa de los derechos humanos, de hacer una representación, digamos, ¿no?, una legitimación. Por eso se habla de tener una legitimación procesal. ¿Por qué?
porque el ombudsman, digamos, el defensor del pueblo, más allá, digamos, ¿no? Obviamente tiene funciones de promoción y de estudio, es decir, lleva adelante dictámenes, estudios, pero también lleva adelante una labor de defensa técnica y de legitimación, es decir, tiene legitimación para accionar. ¿Se acuerdan que en su momento habíamos dicho que, por ejemplo, el control de constitucionalidad de nuestro sistema era difuso y que la legitimación era solamente por parte del interesado? Pero también, bueno, el ombudsman es una de las excepciones que existen en cuanto a que es un órgano que tiene legitimación para plantear inconstitucionalidades. El ombudsman, justamente, obviamente, para ir perfilando, definiendo un poco su labor o el defensor del pueblo, para ir perfilando un poco su rol, si se quiere, de tutela de derechos fundamentales, lo que se ha ido centrando principalmente son en los derechos colectivos. Atento un poco a ese vaciamiento, es decir, que los derechos colectivos son de todos y de nadie. Digamos que principalmente la Defensoría del Pueblo ha ido tomando la posta de velar por la tutela de los derechos de incidencia colectiva. Y me refiero principalmente a cuestiones relacionadas con los derechos del consumidor, con la protección del medio ambiente o con los derechos de incidencia colectiva, como derecho de igualdad y no discriminación de grupos vulnerables, por ejemplo. Personas mayores, personas con discapacidad, niños, género, es decir, en aquellos grupos en especial situación de vulnerabilidad, los defensores del pueblo suele, digamos, ¿no? Ejercer, si se quiere, obviamente lo hace de forma estratégica, digamos, ¿no? El planteamiento de legitimación procesal, que puede ser, como les decía, iniciar una causa, presentarse como parte, digamos, ¿no? O inclusive tiene la posibilidad de hacer propuestas de reforma normativa, obviamente no vinculantes. Bien, bueno, creo que con esto más o menos, estoy mirando que no nos quede nada importante. Creo que con lo que hemos visto en todas estas clases estamos cubiertos en cuanto a Poder Judicial. Esta segunda parte es un poquito más larga que la primera, como habrán podido ver, tiene más artículos, más cuestiones, pero también me parece que es un poco más sencilla, si se quiere. No sé, ¿cuándo es el examen? ¿La semana que viene? El 24, profe. Sí, el martes próximo. Martes próximo. Bueno. Bueno, gente, entonces vamos a ir terminando por acá. Les deseo mucha suerte a todos y todas para el examen. Ya han llegado hasta acá, así que bueno, el último esfuercito, que ya termina el año, un año muy difícil para todos, un año muy atípico. Y bueno, nada, a terminar el año y a tratar de recibir el 2021 ya con un poco más de perspectiva, de onda. Esperemos que llegue de a poco la vacuna y la inmunidad y que de a poquito todos podamos volver a la nueva normalidad, digamos, ¿no? A este nuevo mundo que nos espera post pandemia 2020. ¿Okay? Muchísima suerte a todas y todas y bueno, nos vemos. Cualquier cosa me mandan un mensaje o un correo. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, gente. Adiós. Chau. Gracias, profe. Adiós. Adiós.